las 7 de la mañana con 30 minutos. Continuamos con más información en esta mañana. Ya se encuentra con nosotros Edison Aguavil, presidente de la CONAICE, de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana. Vamos a referirnos al tema de la contaminación que existe en la zona costera de nuestro país y algunas propuestas para mejorar estas condiciones ambientales. Edison, buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, Marianela. Sí, justamente nosotros como CONAICE, pues como una organización regional, pues preocupados en el tema de lo que es el desarrollo de las nacionalidades y pueblos, se ha visto una problemática muy importante en el tema del medio ambiente como tal, toda vez que la situación de los ríos, la situación de la tierra misma está bastante deteriorada por diferentes elementos, por diferentes aspectos. En el caso de la contaminación de los ríos, sobre todo por los desagües, como es la realidad de Santo Domingo. Ahora, para entrar en contexto y entender que el tema no solamente se refiere a Santo Domingo, ¿cuántas son las nacionalidades, los pueblos que existen en la costa ecuatoriana y cómo eso, sobre todo, afecta a su cotidianidad, a sus costumbres, a su tradición? Así es, netamente. Los asentamientos de los grupos étnicos en la costa ecuatoriana están en Esmeraldas con la nacionalidad Aguá, Épera y Chachi. Además que los Aguá también tienen presencia en Carchi e Imbabura, en lo que es la parte limítrofe entre estas dos provincias. Así también tenemos aquí en Santo Domingo con la nacionalidad Sáchila, en Manabí el pueblo Manta, en Santa Elena los Huancavilcas y en El Oro lo que es los quichuas migrantes, ¿ya? Netamente es una visión bastante difícil de entender para el mundo mestizo, el tema del que nosotros somos complementarios a lo que es la naturaleza. Nosotros nos sentimos parte de la naturaleza, somos como tal, para nosotros la naturaleza netamente es nuestra casa, ¿ya? Lo que debería ser para el mundo occidentalizado, pero lo occidentalizado ve el agua como una necesidad para poder cocinar, pero en cambio para los pueblos y nacionalidades el tema del entorno, la naturaleza es parte de su vida, es parte de su desarrollo. Así es, nosotros sin los elementos, aire, el mismo territorio, la misma tierra, el medio ambiente, la selva, es un poco difícil promulgar o establecer los hábitos culturales que tiene cada nacionalidad y pueblo. Netamente para nosotros el tema de desarrollo no está concebido en la acumulación de riquezas, en la acumulación de bienes, sino netamente tener un desenvolvimiento equitativo con la naturaleza, requerir de ella solamente lo que se va a usar a la medida que se debe utilizar. No el abuso, eso es lo que entendemos. A veces los conceptos que tenemos desde lo occidentalizado, el éxito, el que más tiene, el mayor reconocimiento, pero eso promueve o busca o ayuda para el desarrollo de la plenitud del ser humano, de la felicidad del ser humano y el estar en el entorno, en ese contacto que ahora en el desarrollo hasta los médicos le dicen, si usted quiere mejorar sus condiciones de salud, de estrés, vaya a la naturaleza, y ahí nos damos cuenta cómo estamos tan ligados, que no es una cosa de nacionalidad, es una cosa de la humanidad, la necesidad. Así es, netamente es una cuestión en la que se garantiza la existencia del ser humano en este caso, ya en complemento con los otros recursos, con los otros elementos de la naturaleza. En este aspecto, en esa situación, es la problemática que se tiene al interior de nuestros territorios como tal. Y todos los territorios tienen este problema. Y todos los territorios están sumidos en uno u otro problema con el tema de contaminación o el tema de la frontera agrícola o el tema de la minería como tal, ilegal, sobre todo en Esmeraldas, que está afectando fuertemente igualmente las fuentes hídricas y el territorio también, porque lo están haciendo de una manera irresponsable, sin la situación técnica, sin los criterios jurídicos que tienen que establecerse, y esto además de la contaminación pues está haciendo crecer un fenómeno social como es el tema del narcotráfico, el tema de la drogadicción, el tema de la prostitución, que son situaciones que se arraigan una vez que esto ha iniciado a dar auge en el sector. Entonces, esa es la preocupación netamente que hemos tenido y se ha visto en el recorrido, en los estudios, en levantar algún tipo de iniciativas que se ha tenido a nivel de las nacionalidades,
se ha visto que una de las mayores afectaciones a la problemática va a ser para no poder desarrollar iniciativas que sean amigables con el ambiente, el ecoturismo, situaciones hasta de venta de carbono en que se está en un momento manejando. determinado. Es interesante Así es. como los pueblos y nacionalidades indígenas, que han sido quienes han estado relegados de nuestra sociedad, son los primeros en defender la vida que va a terminar influenciando para bien o para mal al resto de los seres humanos. Pero parece que los dejamos solos en esta lucha, parece que eso es un mundo aparte. Ustedes, esa creencia, las leyes, las autoridades, y entonces en una sociedad como la nuestra, occidentalizada, en donde prima el tema económico, el tema del capital, ¿qué tan fácil o qué tan difícil resulta tener propuestas que tengan respuesta en la autoridad en el sistema ambiental? Desde la misma Constitución, Marianela, pues se habla de los derechos de la naturaleza, se habla de esta complementariedad del hombre-naturaleza, de que tenemos que vivir o que el Estado tiene que garantizar que vivamos en un ambiente sano. Hay normas, hay leyes más abajo, pero aún así no se puede caracterizar un proceso real, un proceso verídico, porque el mismo sistema está lleno un poco de desinterés, de la misma corrupción. No hay esa atención realmente al grupo de las nacionalidades y pueblos, al mismo medio ambiente. Entonces se torna bastante difícil, inclusive cuando los actores netamente, como los dirigentes, por ejemplo el caso de aquí de Los Áchila, el mismo ex gobernador Gumersindo Aguavil inició un proceso sobre la contaminación de los ríos, luego fue dado continuidad por el compañero Luis Javier Aguavil como gobernador, pero que no se ha tenido mayores situaciones, mayores avances. En otros casos te puedo comentar que en Esmeraldas, al hablar de las palmicultoras, ya se tiene sentencias dadas por el juez pertinente, en el sentido de que se tiene que sancionar a todos los ministros desde 1998 a pagar por lo mínimo 20 salarios unificados. ¿Cuántas de esas sentencias se han ejecutoriado? ¿Cuántas de esas sentencias se han ejecutoriado, existiendo ya la orden del juez pertinente? Entonces, en esa particularidad, pues nosotros hemos propuesto a la Comisión de Biodiversidad, justamente aprovechando la coyuntura también con la compañera Joana Cedeño, que es la presidenta de esta comisión, de que se inicie un proceso de fiscalización netamente de todos los procesos que existen, por lo menos en la costa ecuatoriana, que existen a favor de las nacionalidades y pueblos, si es que hay sentencias, si se están cumpliendo las sentencias, en los procesos que están todavía vigentes, bueno, cuáles son las actividades, el rol, la acción que hay que cumplir netamente para lograr justamente cumplir con una situación que beneficie el derecho a las nacionalidades y pueblos de vivir en un ambiente sano. Esa es, entonces, dentro de las propuestas. ¿Qué acogida han tenido a este proceso de fiscalización de esos procesos que ya se han iniciado y las condiciones que se encuentren, especialmente el tema de ambiente en la costa ecuatoriana? Sí, justamente te comento que el día viernes que estuvimos en la comisión participé como ocupando la silla vacía como asambleísta por un día, y pues dentro de eso se inició esta propuesta y fue aceptada y quedó como resolución de la comisión como tal. Para ello pues empezaremos ya a dar seguimiento presentando la documentación respectiva para que no nos demoremos en el tema de recopilar toda la información. Nosotros tenemos todos los documentos para que ellos viendo el proceso, estudiando el proceso, se notifique a las autoridades pertinentes para ver cuál va a ser la actividad para iniciar netamente con él. Ahora, eso es por un lado, el tema de fiscalización para saber qué ha pasado, pero ¿qué hacer de ahora en adelante? ¿Cuáles deberían ser las acciones en firme, las acciones propositivas para tratar de mejorar? Si posiblemente no es en esta generación, que sea la que viene, que sean los chicos que tengan esa mayor conexión, conciencia en el tema de cuidado del ambiente. Así es, te comento, Marianela, que netamente la política pública, las leyes, las normativas están bastante avanzadas en este término. Netamente ha sido una lucha del movimiento indígena, la conservación del medio ambiente, del territorio, de la tierra como tal, pero aquí hace falta más un tema de voluntades, sobre todo con los gobiernos, iniciando por los gobiernos descentralizados, los gobiernos autónomos, en donde hay que crear algunas mesas de trabajo, algunos espacios netamente o visibilizando este tema.
a veces se lo quiere mezclar con situaciones de desarrollo, con situación agrícola, que a veces tiene esa relación, pero el tema del cuidado del medio ambiente es una situación muy particular que tiene que ser transversalizada, sí, en todos los ejes de trabajo, pero que se lo tiene que tomar con una medida así individualizada al momento de generar las políticas públicas o el accionar en este caso. Edison, ¿cuál es esa convocatoria, ese mensaje? Porque también los ciudadanos, una parte es la política pública y otra es la voluntad ciudadana, la voluntad de la autoridad, pero también esa conciencia colectiva, la ciudadanía. ¿Cómo podemos aportar, cómo deberíamos aportar en el cuidado de nuestra casa grande, nuestra tierra? Así es. Mira, Marianela, que muchos de las familias y nosotros hemos sido testigos, pues, en los fines de semana siempre acuden al río, siempre acuden a la selva nuestra todavía que existe, de a poco visitan nuestros lugares turísticos. Y en ese transcurso, pues a veces uno se da cuenta que todo, solo lo vemos a la selva o a la montaña, lo vemos como un tema de un parque más, de un lugar donde se puede esparcir la mente y todo eso, y llevamos todo el tipo de contaminación, llevamos frituras, llevamos envases, y todo eso queda allá en la comunidad o cerca de los ríos. Entonces, como que no estamos teniendo en cuenta esa voluntad de cuidado, esa conciencia de cuidado, porque pensamos que eso se quedó allá, ellos verán cómo lo recogen, cómo lo arreglan, y hemos regresado a nuestra casa habitual, pero no nos damos cuenta que eso que estamos contaminando a mediano plazo, ni siquiera a largo plazo, a mediano plazo va a ser una afectación directa hacia nuestras generaciones, hacia mis hijos, hacia mis nietos. Entonces, en eso creo que hay que trabajar con programas netamente sobre la importancia del mantener el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente, y cuál es mi aporte como ciudadano, como persona, como comunero, como socio, como cualquiera de las órdenes que se pueda distinguir en este proceso del cuidado como tal. Edison, muchísimas gracias y felicitarlos, porque en realidad están un paso al frente de la sociedad en el sentido del cuidado ambiental, a veces incomprendidos, a veces poco sensibilizada a la ciudadanía, pero en todo caso esa lucha es importante no solamente para la comunidad, sino también para nuestra sociedad en general. Gracias por esa lucha y que avancen a pesar de los inconvenientes. Gracias, Marianela. Edison Aguavil, presidente de la CONAICE, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Costa Ecuatoriana, posicionando estos temas, el cuidado ambiental y el cuidado a todo nivel. Si bien es cierto, la política pública existente en el Ecuador está muy avanzada y ha sido reconocida en el mundo entero al reconocer los derechos de la naturaleza, pero en la aplicación de cada uno de los territorios es donde quedamos debiendo. Y más aún la sociedad, la comunidad, cuando no entendemos al medio ambiente, al entorno, a la naturaleza como parte viva, importante de nuestro desarrollo, de nuestra influencia en la cotidianidad, y lo vemos únicamente como una cosa que podamos tener, abusar, exceder y sacarle el mayor provecho posible, pero que estamos dejando para las próximas generaciones. Es un tema que puede sonar cliché, que se ha hablado bastante respecto a, pero que lamentablemente no se ha avanzado tanto como se ha hablado, que es tan importante para todos y todas.